Continuamos con esta porción del Evangelio de Mateo, del capítulo 8 hasta el 12, donde en estos dos primeros capítulos, 8 y 9, Mateo, a través de la revelación de la palabra, está tratando de convencer a la audiencia que acaba de bajar del monte, que solamente iba porque querían escuchar a Jesús, sus buenas enseñanzas, y porque querían ser sanados en medio de su necesidad. Y Mateo narra 3 milagros, de los cuales hay 2 que no se pueden separar, que sería la sanidad de este siervo y la sanidad de la suegra de Pedro. No podríamos predicar diferente uno del otro en 2 sermones, porque van conectados, o Mateo, al ordenar el Evangelio, los conecta y la enseñanza se convierte en una sola. El enfoque principal de esta segunda historia que nos muestra Mateo está en la autoridad de la palabra hablada. Aquí vemos a un hombre que sabe de autoridad, conoce la autoridad, ha vivido bajo la autoridad de sus superiores y él reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce el poder que tiene Jesús en la palabra que él da o que él proclama. Por tanto, nos lleva a esta verdad a expresar el asombro de la fe de este hombre. Y vemos que Jesús se asombra frente a este hombre, no porque él mismo había provocado la fe, sino por cómo Dios está trabajando en la vida de este hombre. Del hombre leproso, el cual es una ilustración del pecado, donde el pecado humanamente es incurable. Ahora vemos que ahora Mateo toma este segundo encuentro con este hombre que es totalmente opuesto al primer relato. El primer relato es un hombre, un leproso, es una persona despreciada por la sociedad, es una persona rechazada, es una persona que es una ilustración viva de lo que es el pecado. Ahora Mateo nos dice que Jesús se encuentra con un hombre totalmente opuesto, un hombre respetable, es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que tiene prestigio, es un hombre que se ha ganado la confianza de la comunidad judía de su tiempo. Así que vemos que en Lucas, que es la otra parte del evangelio que narra o que es el paralelo a este evangelio, nos habla de que este hombre no va directamente a hablar con Jesús. Él usa unos portavoces, usa unos dirigentes judíos para que lleven a Jesús su necesidad. Y vemos que estos dirigentes le dicen a Jesús que este hombre merece ser escuchado, merece ser ayudado, porque es una persona diferente a todos los demás. Dice que incluso en forma de finanza, nos dicen el evangelio, que los judíos vieron a este hombre, a este centurión, como un hombre que le construyó una sinagoga. O sea, lo veían de una perspectiva financiera, no porque ellos, perdón, no porque ellos aceptaban a este hombre, es que el hombre representaba, en cierta forma, un beneficio para Israel. Dice que había construido una sinagoga. Así que encontramos en el primer relato un hombre rechazado por los judíos, un leproso. Ahora vemos también un gentil que también es rechazado por los judíos. Dice que es un soldado romano, es un centurión, miembro del ejército que está ocupando e invadiendo su tierra. Por un lado, nos dice que Lucas nos dice que este hombre era bien visto por los judíos. Por otro lado, más en el relato de Mateo, que aunque era visto bien por los judíos, por lo que hacía, por su condición como soldado romano, entraba dentro de la categoría de las personas despreciadas, rechazadas de Israel. Así que encontramos aquí entonces a este hombre que va buscando una ayuda que no es para él, como en el caso del leproso, sino para uno de sus siervos. Mateo comienza diciendo, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda.
Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Primeramente vemos cómo este centurión rompe con toda la figura del imperio. El soldado romano era una persona bien dura, bien cruel, que trataba a los esclavos como lo que se merecían tratar. A ellos no les importaba que sufrieran, no les importaba que murieran. Los esclavos eran considerados como otro animal más. Sin embargo, Mateo nos dice que este hombre estaba preocupado por este siervo. Lucas nos dice que estimaba mucho a su siervo. Prácticamente era una persona que no era igual que el resto de los soldados romanos. De hecho, como les dije, el imperio veía a los esclavos como un animal, no importaba la vida de ellos. Pero Mateo y Lucas nos habla que algo del corazón de esta persona, una persona que era amorosa, se interesaba por las necesidades, no solamente de sus siervos, sino también las necesidades de los de afuera, como en el caso de los judíos. Así que nos muestra algo del corazón de este centurión, muy diferente a los centuriones de ese tiempo. Además, este hombre lograba tener una buena reputación. Lucas nos dice en el 7:4, cuando llegaron a Jesús le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que le pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que estimaba a su esclavo, estimaba a Israel, y vemos que este hombre tiene una actitud humilde. Lucas nos dice que él no quería que Jesús se acercara a él. Él se consideraba una persona indigna delante de Jesús. Él no quería que Jesús llegara a su casa, porque él conocía exactamente todos los ritos de la ley que debía ser un judío. Si en una ocasión entraba en casa de un gentil, estaba prohibido por la ley entrar en casa de un gentil. No sé si se acuerdan en el libro de Hechos, cuando Cornelio tiene una visión por un lado, Pedro tiene otra visión por otro lado, y cuando Dios mueve a Pedro a ir a casa de Cornelio, dice el apóstol Pedro en 10:28, entonces les habló así: ustedes saben muy bien, o sea, hablando con Cornelio, que es un centurión, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie puedo llamar impuro o inmundo. Así que este hombre era sensible a la ley de los israelitas. Él reconoce en su sensibilidad que él podía poner en juego la reputación de Jesús. Y por tanto, dice Lucas, que no permitió que Jesús se acercara a su casa. No quería que Jesús entrara en casa de él, que era un gentil. Eso nos habla algo de la vida de este hombre. Y también recuérdense que Jesús acaba de bajar del Sermón del Monte, habla de varias bienaventuranzas, y una que Jesús está resaltando: dichosos los compasivos, porque recibirán compasión. Dice Mateo 5:7. Y este hombre es una muestra viva de esa bienaventuranza, que es compasivo con su siervo, que no tenía que ser compasivo, y era compasivo con los israelitas, que no tenía que ser compasivo, porque ellos eran los del imperio y dominaban sobre esa región. Mateo entonces saca a relucir en la vida de este hombre el trabajo de Dios en él. Cómo el Espíritu Santo estaba trabajando, que estaba sacando esta dicha de ser un hombre compasivo. Y esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Él creía que Jesús es Dios. Eso es lo que está tratando Mateo de convencer a su audiencia, de que Jesús es Dios, de que no caiga en su mente esa duda de que Jesús no fuera Dios, sino que Jesús es Dios. Por eso Jesús responde a la actitud de este hombre en su fe. Dice que no ha encontrado tanta fe en Israel como en este hombre, porque su petición no era para él. Su petición es una competición compasiva hacia la necesidad de una persona que no tenía valor en su tiempo como un siervo, un esclavo. Por Lucas sabemos que Jesús, de todas maneras, él comienza a avanzar hacia la casa de este hombre y se dirige a la casa de este hombre. Pero vemos que cuando este hombre ve que Jesús se está acercando junto con los líderes,
él reconoce una vez más que él no es digno de estar en la presencia de Jesús, ni que Jesús debía de estar físicamente en su propio hogar. Esto nos habla entonces de la condición de este hombre, que él se consideraba indigno delante de Jesús. Eso habla, eso nos muestra cuánto Dios estaba trabajando en el corazón de este centurión. Por eso era un centurión que rompía con todas las reglas de su tiempo. Era una persona compasiva, a pesar de que estaba en autoridad, a pesar que estaba de parte del imperio. Dios estaba trabajando en el corazón de este hombre. Y Jesús hace esa pregunta: ¿cómo puede haber tanta fe en un hombre que no es israelita? ¿Y cómo Jesús no puede encontrar fe en medio de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto de Dios? Y muchas veces dentro de la iglesia nos pasa lo mismo. Dios no puede encontrar tanta fe en nosotros, tanta fe en el pueblo de Dios, a pesar de que Dios nos ha regalado esa fe. Y no hacemos actos de fe. Y muchas personas que no conocen a Cristo, que no están dentro del pueblo de Dios, hacen muchas cosas que arriesgan sus propias vidas por causa tal vez de una nación, causa tal vez de una filosofía, como por ejemplo tantas religiones que usted ve en la calle, que salen a las calles a proclamar su fe porque creen en su fe, sin embargo están equivocados. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no tenemos esa tanta fe como tienen estas religiones que sí muestran que ellos creen en lo que creen. Este hombre se consideraba indigno, por eso dice: no merezco, Señor, que entres bajo mi techo. Él no quería que Jesús violara la ley. Él no quería que Jesús perdiera su reputación. Él cuida la imagen de Cristo. Y es un gentil. Dice: no quiero que entres en mi casa. Y fíjense que la condición, dice Lucas en el 7:2, que el criado estaba a punto de morir. O sea, no había tiempo para estar en ver si entras o no entras, si vienes o no vienes. Había prontitud en la vida de su siervo, pero aún él, como se consideraba indigno, él sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo. Él sabía que Jesús tenía esa compasión. No porque él era digno, como pensaban los maestros de la ley y los fariseos, porque había provocado finanzas en medio del pueblo, sino porque él reconocía que Jesús tenía el poder para hacerlo y él no se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa. Dice: Señor, no merezco que entres en mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Dice: no avances, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, oh Dios, de estar en tu presencia. Y eso es lo que nos lleva a la fe a nuestras vidas. Reconocer que no somos dignos de Dios. Sin embargo, Él ha querido visitar nuestras vidas para transformar nuestras vidas, pero con un propósito. No solamente para acercarse a nuestras vidas y hacernos un favor. Muchas veces hay cristianos que piensan que si yo me convierto, le voy a hacer un favor a Dios. Muchas veces pensamos que estamos haciéndole favores a Dios con nuestros talentos, con nuestro que damos al Señor. Pero sin embargo, aún lo que nosotros damos, debemos reconocer que no somos dignos de darle nada a Dios porque no merecemos. Y Él reconoce delante de Dios que no soy digno, Señor, ni de que tú estés delante de mí. Quiero que vea un poco sobre la historia de este hombre y cuál es su posición social, porque eso habla mucho. Él es un centurión, es un hombre en autoridad, y como le dijo a Jesús: yo doy una orden y se hace. O sea, yo puedo ahora mismo llamar a mis soldados y obligarte a ti a que tú sanes a mi siervo, como ellos obligaban a los judíos a cargar cargas y que caminaran hasta 2 millas. Ellos tenían autoridad sobre la nación de Israel. Sin embargo, vemos que este hombre, que conocía la autoridad, que sabe el poder de la autoridad, él reconoce y ve a Jesús, un hombre diferente a todos sus superiores, que eran hombres iguales que Jesús, con la única diferencia que reconoce que su autoridad es una autoridad no humana, sino una autoridad divina. Que no había autoridad
no había encontrado autoridad en sus superiores como había encontrado esa autoridad en Cristo Jesús. Y eso nos ayuda a nosotros, porque este hombre no llegó a ser centurión simplemente por el hecho de ser centurión. Él no llegó a ser centurión detrás de un escritorio, en una oficina, en aire acondicionado. Se ganaba este título en el campo de batalla, siendo una persona dura, violenta, que no tenía piedad con nadie. Así iba escalando en su categoría militar hasta llegar a ser, como decimos hoy, un sargento. Sería esos sargentos que han estado en el ejército que te gritan y te ofenden. Ese era un hombre duro, o tenía que ser un hombre duro. No se ganaba la posición de centurión así por así. Había que ganarla en el campo de batalla, peleando contra sus enemigos. Sin embargo, dice que este hombre guiaba a 100 hombres más. Por tanto, este hombre sabía manejar bien el poder. Él sabía manejar bien la autoridad. Él sabía bien orientar a su ejército al combate y saber destruir a sus enemigos. Sin embargo, a pesar de su historia militar, este hombre era indigno delante de Jesús. Se consideraba indigno delante de él, pero a la misma vez mostraba cuán humilde era al reconocer la autoridad de Jesús y cuán amoroso era con la gente, a pesar de su posición social de su tiempo. Él dice: todavía mi esclavo está enfermo y está a punto de morir. Era un gentil diferente. Era un gentil nada parecido a todos los gentiles que mostraban en la Escritura en ese tiempo. Él temía a Dios, tenía temor de Dios. Era como Cornelio. Cuando se encuentra el apóstol Pedro con él, en Hechos 10:12 dice: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de benevolencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Por tanto, Dios estaba trabajando también en el corazón de los gentiles. No solamente en el pueblo de Israel, sino en el corazón aún de aquellos que tenían autoridad sobre Israel. Hasta ahí llegaba el poder y la influencia de Jesús de su tiempo. Vemos que Cornelio mostró su fe evidente en que fue reconocido como uno de los primeros gentiles, que el apóstol Pedro le habla del evangelio y reconoce al Dios de Pedro como el único y Dios verdadero, y se bautizó él y toda su familia. No cabe que también es evidente la fe de este hombre. Por eso dice: Señor, no merezco que entres en mi techo, basta con que digas una sola palabra. Él sabía que Jesús es Dios, que Jesús tiene poder en su palabra, que su palabra es la única autoridad sobre nuestras vidas. Algo que está en duda en nuestro tiempo. Algo que la iglesia duda, que si esta es de verdad la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Y eso es lo que trae Mateo, lo que rescata a Dios a través de Mateo. La palabra tiene poder. La palabra es la única autoridad sobre la iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. Y esto se ha perdido en el tiempo de hoy. Hoy la iglesia no se guía por la autoridad de la palabra, sino que la iglesia hoy se guía porque la cultura nos enseña o nos predispone a hacer dentro de la iglesia, para tener éxito dentro de la iglesia, para ganar más personas, para tener más templos, para tener más finanzas. Y hacemos las mismas cosas con la misma autoridad que hacía Cornelio, que hacía Centurión antes de encontrarse con Cristo, que se guiaban por las autoridades humanas. La iglesia debe tener como única autoridad a Cristo y su palabra. Y es lo que tenemos que rescatar en el tiempo de hoy. Hoy la iglesia no se guía por la palabra de Dios. Decimos que tenemos la palabra, decimos que oramos, decimos que hacemos muchas cosas, pero nuestra vida misma muestra que la palabra no tiene autoridad sobre nosotros. Somos nosotros que tenemos la autoridad, la última palabra sobre la palabra de Dios. Sin embargo, Mateo nos recuerda: la palabra es nuestra autoridad. Es la única autoridad sobre nuestras vidas. Por eso en cada tema, en cada circunstancia, en cada problema de nuestra vida, debemos de buscar cuál es la autoridad de la palabra. ¿Qué la palabra dice? ¿Qué la palabra determina para esta situación de mi vida? Por ejemplo,
Cada vez que nosotros cometemos un pecado, ¿estamos diciendo que la palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas? No. No. ¿Cuántos cristianos consciente e inconscientemente quebrantan la palabra y después dicen que creen en la palabra? Sus vidas muestran que la palabra no tiene autoridad, sino el mover del tiempo de hoy. Hoy yo vi un vecino mío que es cruzando así. Él va a una iglesia bautista que está en la 41 y como por la 3 del West. Él es bautista. Su esposa es bautista. Pero hoy, ¿sabe para dónde se iban? Los vi en un yate. Él alando su bote y su esposa metiéndose en el auto con sus hijos, yendo a la playa a pescar. ¿Qué doble mensaje le mandaron a sus hijos? Yo los escucho hasta música cristiana. La ponen. Pero qué contradicción fue para mí que cuando dije, no puedo creer lo que mis ojos ven. El Señor con su esposa y sus 2 hijos dentro del carro, alando el bote que se iban para la playa. ¿Tiene autoridad la palabra para ellos? A veces sí, a veces no. El weekend fue su palabra. Determinó lo que tenía que hacer él, que era él ir a la playa. El próximo domingo me imagino que irán a la iglesia porque no hay weekend largo. Pero cuando la palabra tiene autoridad en todo tiempo, en todos los aspectos de mi vida. Y eso es algo que se ha perdido en la iglesia de hoy. ¿Tiene autoridad la palabra? Es la pregunta. Y muchas veces nos damos cuenta que no tiene siempre esa autoridad en nuestras vidas. Y este hombre pudo entender que este hombre, Jesús, tenía autoridad en sí mismo. Él pudo entender y pudo creer que él era la autoridad. Que él nada más que tenía que dar su palabra y todo se sometía bajo el poder de su palabra. Él no había visto ninguno de sus superiores hacer lo que Jesús hacía. Él no había visto a ninguno de sus superiores realizar las hazañas y los milagros que confirmaban esa autoridad en Jesús. Él estaba convencido en sus superiores que no había la autoridad que tenía Jesús. Hoy mismo, en nuestro tiempo, nuestros empleadores ponen la última palabra muchas veces en nuestras vidas. Y una vez recuerdo, no me acuerdo cómo fue la historia, alguien dijo que cada cristiano tiene un cheque en su boca. Si abres la boca, te lo quitan. O sea, tienes que quedarte callado en el trabajo porque si vas a protestar, te sacan el cheque. Y es una verdad. A veces nos quedamos con la boca cerrada para que no nos quiten el cheque en el trabajo. Y no hablamos como hablan otros de fiesta, de bailes, de aquellos, de otros. No deberíamos compartirle al mundo la palabra porque es la que tiene autoridad. Es la que cambia, es la que transforma. Es la que cambia nuestro corazón. Él pudo decir realmente la autoridad que tú tienes, no la tiene nadie. Es una autoridad suprema sobre toda la creación. Él pudo decir, estoy delante de un hombre que tiene autoridad. Y reconozco su autoridad. Sé que solamente que lo que tú dices es la verdad. Y si tú hablas, si tú dices, todo se completa. Por eso dice, solamente no tienes que venir. Y eso es lo que tiene que creer la iglesia. Él no necesitaba que Jesús estuviera físicamente delante de su siervo para que lo sanara. Él sabía que solamente Jesús, desde el lugar que estaba, al decir, sé sano, es sano. Y eso es importante entender, porque eso define cómo es mi relación con Cristo. Yo no necesito venir a la iglesia para orar por mí. Yo puedo orar en todo tiempo con Jesús, porque la autoridad de Él es en todo momento. No está solamente cuando nos reunimos como pueblo de Dios, sino su autoridad es en todas las áreas de mi vida y en cada momento de mi vida. El templo no define la autoridad de Jesús, ¿o no es así? Estas 4 paredes no definen si Él es autoritario o no es autoritario. Está en sí mismo, en su poder. Y lo hace aquí, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, donde quiera. Él tiene la autoridad sobre toda su creación.
Y es por eso que el hombre no necesitas ni que llegues a mi casa. Di tu palabra, porque es autoridad. Y mi siervo será sano. Solo di tu palabra. Les aseguro, dice Jesús, frente al asombro de este hombre, no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Realmente él sabía, había visto la autoridad de Jesús. Y Jesús se asombra al ver que este hombre, que no era un judío, que no era un israelita, que no conocía las Escrituras, que no tenía el mismo conocimiento de muchos contemporáneos ni de los líderes, pudo ver en Jesús que él es la autoridad, la palabra hecha carne en él. El Dios encarnado en Cristo, la palabra y la autoridad que hay en el poder de la palabra. Incluso muchas veces Jesús, cuando se relaciona con sus discípulos, tuvo que decirle, hombres de ¿qué? De poca fe. Hombres de poca fe. En los momentos más difíciles de la vida de los discípulos, no mostraron la fe que tenían en Cristo Jesús. Por ejemplo, Tomás, después de la resurrección, dice, no le creeré. Juan 20:25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras que no vea yo las marcas de los dedos, de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Felipe, también en el ministerio con Jesús, en Juan 14:8, dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Estos hombres y muchos de los discípulos no mostraban una fe visible, porque no creían en la autoridad de Jesús. No creían que la palabra que Jesús tenía era palabra de autoridad sobre su vida y sobre toda la creación. Andaban con Jesús. Y muchos de nosotros andamos con Jesús, caminamos con Jesús. Pero a veces actuamos como Tomás y como Felipe y como Pedro, que llegamos al punto de negarlo, porque no reconocemos la autoridad que debe de tener la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Incluso muchas veces cuando oramos dudando del poder de la palabra. Si Jesús dio la palabra se cumple en nosotros. El versículo 11 dice, luego les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La gente cuando piensa en Jesús, solamente piensa en un Jesús de amor, pero también Jesús es un Dios de justicia. Muchas veces la gente le choca cuando nosotros hablamos del infierno, de la condenación, del castigo. Es parte también del reino. Es parte de lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia enseña sobre la condenación al infierno, sobre la condenación a aquellos que no han creído en Cristo, que es lo que termina diciéndolo en este versículo 11 de Mateo. Aquellos judíos, aquellos que rechazan a Cristo, van para el infierno. Muchos se molestan. ¿Por qué predicas tan duro? ¿Por qué nos mandas al infierno? Porque la palabra lo dice y ella tiene autoridad. Y si tiene autoridad, hay que decir lo que la palabra de Dios dice. Todos somos gente indigna, lo dice la palabra. Te gusta o no te guste, somos gente indigna delante de Dios. Somos miserables, somos depravados totalmente, destituidos de la gloria de Dios, ustedes y yo. ¿Y por qué podemos decirlo? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque tiene autoridad. Y con la autoridad que lo dice, nosotros lo proclamamos. Pero hoy el cristianismo contemporáneo quiere oír solamente cosas bonitas, son las que suenen agradables a nuestros oídos. Y a esas iglesias vamos y acudimos y entregamos todo allí. Porque no nos hablan de vivir en santidad.
No nos hablan de nuestra responsabilidad frente al mensaje que hemos escuchado o leído cada día, cada momento de nuestras vidas. Si la palabra lo dice, hay que decirlo con autoridad. Muchos rechazaron al Mesías. Es lo que dice Jesús. Todo aquello que rechacen al Mesías serán echados fuera a la oscuridad, donde habrá llanto, rechinar de dientes, sea su padre, sea su madre, sea su hijo, sea su nieto, sea quien sea. El que rechace al Mesías está destituido de la gloria de Dios, enviado al infierno. Sea la persona que usted más ama. ¿Por qué lo podemos decir? Porque la palabra que es autoridad lo dice. Duele, pero lo dice. ¿Por qué muchas personas abandonaban a Jesús? Dice porque las enseñanzas que tú hablas son muy difíciles. Pero Jesús hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Y es lo que la iglesia tiene que hablar con autoridad. Jesús menciona entonces a su audiencia, si rechazan al Mesías, si rechazan que yo soy Dios, si rechazan mi autoridad, ustedes serán echados afuera, a la oscuridad, donde yo no habito, porque no creen que yo soy Dios. Luego le dijo al centurión, ve y todo se hará como creíste. Hay que usar un poco la imaginación. Amén. Yo me imagino allí, si yo hubiera sido el centurión, Jesús me dice a mí, vete y según lo que tú has dicho, se hará. Si antes yo creía que Él es Dios, con la poca información que Él tenía, si antes yo creía en la autoridad en Él, que era una autoridad que no es igual a las autoridades humanas, aunque tenían autoridad, el César, los emperadores, los reyes tenían autoridad, pero dice, este hombre llamado Jesús tiene una autoridad superior al César, superior a Pilato, a Herodes, superior a los procónsules, superior a cualquier ejército. Es un hombre que tiene autoridad. Por tanto, no tengo que tener temor porque está en autoridad sobre todas las autoridades. Y yo sé de eso porque yo he estado bajo autoridad de otras personas. Y veo que la autoridad de este hombre es diferente a cualquier otra autoridad, a la cual debo someter entonces toda mi vida. Yo me imagino que después de que escuchó estas palabras, si él creía en Jesús, ¿cuánto no haría ahora? Y eso es lo que nos va llevando Mateo. ¿Qué va a suceder ahora que me ha revelado a mi vida que Él es la autoridad, que su palabra es la máxima autoridad sobre mi vida, es la autoridad que guía mi vida? ¿Qué va a hacer ahora? Él dice, ve y será como creíste. Hay que tener cuidado aquí un momento. Eso se lo dijo Jesús al centurión. No necesariamente todo lo que tú le pidas a Jesús, Jesús lo va a hacer. Amén. Eso lo dijo el centurión. Lo que tú pediste será hecho. Porque la circunstancia del siervo es el momento que Jesús usa para encontrarse con este centurión que ya estaba trabajando en su corazón y mostrarle a la multitud que baja de la montaña sin creer en Él, cómo un hombre puede creer en Él. Porque Dios ha actuado en su vida y ha reconocido ahora que Él es la máxima autoridad de su vida. Y eso solamente es obra de Dios. Es obra de Dios. No necesariamente todo lo que yo le pida a Jesús va a decir, vete y está hecho. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo que también luchar con Dios en oración y pedirle que le quitara su aguijón de su costado y le dijo, bástate mi gracia. No lo sanó, no le quitó el aguijón, pero le dijo, bástate mi gracia. Bástate la autoridad que yo tengo sobre ti para usarte en tus debilidades y hacerte fuerte en medio de cualquier circunstancia. Hablamos unas semanas atrás que nuestra fe, hablando de la fe, tiene que estar en la persona correcta, ¿se acuerdan? Que es Cristo. Y cuando está en la persona correcta,
nuestra fe comienza a actuar conforme a la evidencia de esa persona en la cual yo he puesto mi fe. Por tanto, mi fe tiene que estar en la autoridad que tiene la palabra de Dios en mi vida. Mi confianza tiene que estar en la palabra revelada, que son las Escrituras. Ella es la que guía nuestra vida. La palabra de Dios es eficaz en sí misma. Escuchaba a otro señor y decía, yo no estoy en contra de los libros. Yo no estoy en contra de que ustedes lean otras cosas. Pero dice, pero la única autoridad que hay en su Biblia es la Biblia. Y esa es la que ustedes tienen que leer. Hoy la iglesia lee cuantas cosas quiere leer. Y mira cuánto quiere mirar. Ven el Discovery Channel y se creen todas las mentiras que pone el Discovery Channel sobre la Biblia, sobre el arca, sobre Noé, sobre David, sobre Cristo. Pero no van a la palabra. Reemplazan la palabra por otras cosas. Porque muestra que no tiene autoridad. Porque si es autoridad, usted va a la fuente, que es la palabra, que es autoridad. Por tanto, que tener nuestra fe en la persona correcta, basado en hechos correctos, decía el centurión. Él es la palabra. Lo que él dice se hace. Todo se somete bajo su poder. Él aceptó que Jesús es la verdad y comenzó a actuar conforme a esa verdad. Y Jesús dice, no he visto tanta fe en Israel. O sea, Jesús dice, he visto tantos santurrones, he visto tanta fe superficial que no realmente reconocen que yo soy la autoridad sobre sus vidas. ¿Qué fue entonces lo que encontró Jesús en este hombre? Tal vez usted puede decir, bueno, simplemente encontró que era un buen jefe para él, para que lo guiara. O tal vez pudo pensar, una persona muy inteligente, supo razonar con Jesús, supo tener lógica para ganarse la aprobación de Jesús. Sin embargo, Mateo nos dice, lo que hace evidente que Jesús se asombra frente a este hombre es lo que hoy muchas veces nosotros quisiéramos asombrarnos, de que la iglesia cree que la Biblia es la única autoridad sobre la vida de sus familias, de su vida. Hoy no podemos decir lo mismo. Hoy sabemos que se debate la autoridad de la Biblia. Por eso los jóvenes no tienen autoridad. No respetan a las autoridades, no respetan a los padres, porque aún las mismas familias del tiempo de hoy no tienen como máxima autoridad la palabra. Es la palabra la que debe guiar nuestras vidas. Ella es la máxima autoridad. Ella pone punto final a cualquier disputa o conversación con nuestros hijos. Eso lo dice la palabra. Y porque la palabra de Dios lo dice, yo te lo digo. Hoy tratamos de dialogar y convencer a nuestros hijos y a ver cómo la cultura tiene razón y cómo papá tiene que es muy estricto con la palabra y tú siempre sacas la Biblia, tú siempre dices lo que dice la Biblia. ¿No es verdad que nos dicen nuestros hijos así? Tú siempre con la Biblia, lo que dice la Biblia. Bueno, ¿y qué hay de malo que yo haga esto? Bueno, pero es que la Biblia dice esto. ¿Y qué hay de malo que yo vea esto? Bueno, es que la Biblia dice esto. ¿Y qué hay de malo que yo oiga música esta? Pero es que la Biblia dice esto. ¿Y qué hay de malo que yo compre y que yo compre? Pero es que la Biblia dice esto. Y ahí llega un momento que el papá se cansa y dice, bueno, hasta que está convencido, hasta por el hijo. Y dice, es verdad que tú tienes la autoridad. Pero hay que luchar por rescatar esta verdad bíblica, que es parte de la identidad de Cristo. Él es la autoridad máxima en nuestra sociedad. La crea o no la crean. Jesús no dejó de ser autoridad porque algunos creían o otros no creían. Él siempre fue lo que fue, la autoridad. Y hablaba con autoridad, enseñaba con autoridad, y Él es la autoridad. Por tanto, no puede nada definir la autoridad de Jesús. Él en sí mismo
es la autoridad. Yo creo que eso es uno de los problemas de los padres ausentes en nuestros hogares. Cristianos que no creen que la palabra tiene autoridad para decirle a la hija y al hijo, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que tú vas a hacer. Porque la Biblia lo declara. Si tú crees, vas a obedecer. Si no, decirle a tu hijo, tú no tienes fe en Cristo. Aunque sea tu hija, decirle, tú no crees en Cristo. Vas a la iglesia, haces un montón de cosas conmigo, pero no tienes la fe puesta en Cristo. Y si no crees que Él es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, te va a echar afuera y te va a mandar al infierno. Porque eso es lo que dice, aunque eres mi hija amada, mi hijo amado, te va a mandar al infierno. Pero hoy no nos atrevemos a mandar al infierno a nuestros hijos. Tenemos miedo. Pero eso es lo que dice Jesús, ¿no es así? Si rechazas que yo soy el Mesías que dice que va a ser, te voy a echar afuera a la oscuridad donde hay un rechinar y llorar, un llorar y un rechinar de dientes. Jesús lo dice, el que me rechaza a mí, ha rechazado al Padre. Jesús termina este relato, aunque lo revela Mateo, pero es Jesús, hablando de una sanidad de una mujer. Porque él no habla, Mateo no dice, ¿qué pasó con la vida de este hombre? Dice que se creyó y en esa misma hora el siervo quedó sano y ahí se queda la historia. Por eso Jesús tiene un segundo encuentro para terminar la historia que empieza con el hombre. Es la continuación de qué pasó con este hombre, que no nos dice Mateo. O qué debe de pasar en una vida que ha reconocido que la palabra es autoridad para todas las áreas de su vida. Y ahí narra el segundo encuentro que Jesús tiene con una mujer. Y cada mañana los judíos cuando se levantaban decían, gracias Señor, porque no soy ni un esclavo, ni un gentil, ni una mujer. O sea, las tres cosas es una basura. Gracias porque no soy ni un esclavo, no sirven para nada, ni soy un gentil, no sirven para nada, ni una mujer que no sirve para nada. En el tiempo de Jesús. Y Jesús va a repetir una enseñanza, una basura, van a ver que yo puedo hacer que sirva al Señor. Algo que ustedes no valoran. ¿Cómo yo puedo hacerlo que sea servible en el reino de Dios? Dice Marcos y Lucas, que narran también esta parte que sana a la suegra de Pedro. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo, Juan, a casa de Simón y Andrés. Así que salieron de la sinagoga. Lucas dice lo mismo. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que Jesús va a casa de Pedro, y también estaba ahí Andrés, el hermano de Pedro, a sanar a la suegra de Pedro. Pero hay que seguir el pensamiento de Jesús. Un leproso rechazado, no servía en la sociedad. Un centurión rechazado también. Y ahora una mujer también rechazada por la sociedad. A los tres los sana. ¿Se acuerdan que el leproso no llegó a hacer lo que hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Ve al sacerdote y cumple con la ley. El centurión no sabemos qué hizo después de aquel momento, de aquella gran fe. ¿Cómo sabemos que tiene esa gran fe? Mateo no lo dice. Pero Mateo nos dice qué sucedió en la vida del leproso, en la vida del centurión, a través de la sanidad de la suegra de Pedro. Y dice que fue sanada inmediatamente, igual que el leproso, igual que el centurión, igual que la suegra. Eso todo lo hace instantáneo, pero con un propósito. Y en los tres casos habla de unas personas que tienen una fe verdadera. Una fe que ha sido regalada por Dios, regenerada por Dios, pero que esta fe tiene que provocar algo en nosotros. Y termina este trío de sanidad diciendo, comenzó
a servirle. Comenzó a servirle. Por tanto, cuando el poder de Cristo se manifiesta, cambia la circunstancia. El poder que Él tiene en su palabra cambia nuestra circunstancia. Cambió el corazón del leproso, cambió el corazón del centurión, cambió el corazón de la suegra de Pedro. Dice que comenzó a servir. La palabra que usa Mateo en el griego es diaconía. O sea, se convirtió en una sierva, en una que servía a la mesa para que Jesús se sentara a la mesa a comer. Y eso es lo que termina Mateo diciéndonos. Nuestra fe es una fe de diaconía o diaconía. Una fe que sirve al maestro. Una fe que usa todos nuestros dones para el maestro. Eso habla de que yo reconozco la autoridad de Jesús en mi vida, porque la palabra dice, por sus frutos los conocerán. La palabra dice que Jesús está aquí. ¿Usted lo ve? Usted no lo ve. La palabra de Dios dice que Él está cada día mirando su vida. ¿Usted ve que Él lo mira todos los días así? No. La palabra de Dios dice que Él camina contigo de día y de noche. Dice la palabra que Él escucha todo lo que tú hablas. ¿Usted lo ve? No. ¿Pero por qué lo cree?